estamos en momentos de entrevista en nuestro espacio en tiempo real. Y para continuar sobre este tema que ya adelantaba en la revista, voy a comentarles que hoy es el Día Internacional de la Familia. A propósito, me acompaña el doctor Leonardo Pérez Gallardo, quien es notario. Como hemos conocido en Cuba, existen una amplia diversidad de familias. Una de ellas son aquellas que tienen integrantes en situación de discapacidad. Sobre esta temática nos gustaría centrar este momento de entrevista. Para ello, ya le estoy dando las buenas tardes y la bienvenida al profesor Gallardo. Gallardo, que como lo conocemos en Cuba, a partir de todo lo que usted nos ha ofrecido en cuanto a sus conocimientos de este Código de la Familia aprobado recientemente en nuestra Constitución. Profesor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es para mí un goce, un privilegio y un placer estar con ustedes en la tarde de hoy y agradezco infinitamente la invitación que en su momento recibiera. Hoy es un día especial. Sí, un día especial para las familias en Cuba y en todo el mundo, ¿verdad? Sí, Naciones Unidas lo aprobó en el año 1993 y es porque en el año 94, en 1994, se declaró Año Internacional de la Familia. Y en septiembre del año 93 se dispuso que el 15 de mayo fuera el día que se dedicara a las familias. Es un día simbólico, un día, una ocasión para hablar de las familias, pero las familias son importantes siempre. Y con las familias estamos siempre, las familias son para siempre, lo he dicho en todo momento y lo reitero ahora. Así que hablar sobre familia, sobre diversidad familiar, que ha sido un tema recurrido, sobre todo tras la aprobación del Código de las Familias en el 22, el debate de la Constitución del año 2018, creo que se creó una cultura jurídica que esperemos que se siga manteniendo, y estos programas televisivos y radiales también tienen un gran valor a la hora de transmitir a la sociedad y transmitir a esa familia que nos escucha. Usted hablaba y evidentemente es hoy día las familias cubanas, que son tan diversas, pero son familias multigeneracionales, un buen porciento de la familia, y es que Cuba es el país más envejecido del continente. La transición demográfica en Cuba ha sido pionera en comparación con otros países latinoamericanos. Y el hecho de convertirnos en el país más envejecido lleva a retos y desafíos a la sociedad, a las políticas públicas y, por qué no, también al derecho. Se habla de personas en situación de discapacidad, también personas adultas mayores. No necesariamente las personas adultas mayores son personas en situación de discapacidad, ni las personas en situación de discapacidad son siempre personas adultas mayores. Pero en sentido general se caracterizan por ser sectores en estado o en situación de vulnerabilidad, como el caso de las personas menores de edad. Y por ello se debe centrar la atención del derecho cuando se trata de familias de esta naturaleza. El Código de las Familias ha sido pionero en el continente, sobre todo en el tratamiento de los cuidadores familiares y el tratamiento de las personas adultas mayores. Y también en la inserción y en la visibilización de las personas en situación de discapacidad en las distintas instituciones del derecho familiar. Yo sí, porque cuando uno habla y explica por televisión, las personas también ven las cuestiones de una manera idónea, idílica. No es lo mismo teorizar que verlo en el ejercicio práctico de la profesión. Y indudablemente el tema de las personas en situación de discapacidad yo creo que es un tema que amerita la atención de programas televisivos, pero también el debate o el análisis que podemos tener sobre ello. Doctor, profesor, desde el punto de vista de las leyes, ¿cómo usted caracterizaría las familias que tienen entre sus integrantes esas personas en situación de discapacidad? Ya usted lo adelantaba. Y sobre todo para enaltecer esos valores que hoy debemos de tener ante los tratamientos a llevar con estas personas con esta situación, ¿verdad? Mire, tanto en el caso de las personas mayores como en el caso de las personas en situación de discapacidad, el derecho cubano centra la atención, y es algo en lo cual hago recalco, en el respeto a las voluntades, deseos y preferencias de las personas. Muchas veces creemos que actuamos bien cuando lo hacemos sobre la base del mejor interés de la persona. O sea, lo más idóneo para papá es que se venda el inmueble histórico, el inmueble donde siempre se residió en su provincia de Cienfuegos, y que se traslade para La Habana porque yo estoy viviendo en La Habana. Papá está solo, vendemos el inmueble, y con la venta de ese inmueble, pues papá va a tener recursos para poder afrontar los últimos años de su vida.
pero papá se siente realizado viviendo en Cienfuegos, con los vecinos de Cienfuegos, con los familiares que tienen Cienfuegos, con los recuerdos de su mujer fallecida, su esposa fallecida. Entonces, estos extremos, ¿por qué lo digo? Porque muchas veces cuando hay litigios o cuando se dan situaciones, no litigiosas, pero situaciones que no son lo sumamente armónicas, creemos que hacemos el bien y actuamos conforme a derecho cuando imponemos nuestras decisiones. El artículo 88 de la Constitución de la República establece la tutela o protección reforzada de los derechos de las personas adultas mayores, y tanto en el caso del 88 como el artículo 89, que atañe a las personas en situación de discapacidad, en ambos casos hace referencia al respeto a la autonomía, el poder de decisión. Autonomía es expresión de libertad. Libertad conecta con el libre desarrollo de la personalidad. Todos los seres humanos, las personas, tenemos derecho a decidir sobre nuestro propio destino. Y por lo tanto, ser una persona adulta mayor, transitar hacia las etapas o estadios maduros de la vida, yo no diría finales de la vida, maduros de la vida, pues es algo fisiológico. Entonces hay que respetar esas voluntades, esos deseos, esas preferencias, respetarlas no solo cuando la persona tiene discernimiento, sino cuando carece de discernimiento. Por eso es que se deja claro en toda la reforma que se ha introducido en el Código, y esto llamo la atención a los jueces, llamo la atención a los notarios, llamo la atención a los abogados, que en el caso de que la persona carezca de discernimiento, busquemos elementos, trazos de la vida de la persona para construir una voluntad hipotética. ¿Qué es lo que hubiera hecho papá si papá tuviera discernimiento? Porque si la fórmula que vamos a utilizar es lo mejor para papá es vender el inmueble, eso no es un respetar la voluntad de papá. Eso es imponer mi decisión, imponer lo que los familiares más propincos o cercanos consideramos respecto a la persona adulta mayor para lo que le es más útil o más necesario. Y lo que busca la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y los demás tratados internacionales, tanto en un sector como en otro, me refiero también en el caso de las personas adultas mayores, es el tener a la persona como centro de atención. Su decisión, o sea, respetar las decisiones, aunque no concuerden con las mías, aunque no sean las mías. Entonces yo no me quiero sacrificar para ir hasta Cienfuegos porque ya yo tengo todas las comodidades en La Habana. No, me tendré que no es un tema de sacrificio, es que como parte de los deberes que tengo como hijo, debo cuidar a mi padre, debo asistirlo, debo atenderlo en el lugar donde él quiera vivir. No en el lugar donde yo creo que sea lo mejor para mí, sino lo mejor para él. Entonces, ese es el centro de atención que cuesta trabajo. Cuesta trabajo, yo me leo la sentencia que se va dictando, yo me voy estudiando los documentos, los instrumentos públicos notariales, y cuando los veo siempre me percato que cuesta trabajo porque es un cambio de mentalidad. Es un cambio de mentalidad de yo hacia él. O sea, seguimos escribiendo generalmente la historia en la primera persona de los que deciden, de los que determinan, y no en la primera persona, que realmente es la primera persona de singular, el protagonista de esta historia, que es la persona adulta mayor o en situación de discapacidad. Y lo mejor, hoy son ellos las personas adultas mayores, pero mañana vamos a nosotros. Mañana seremos nosotros, así mismo. Exactamente. Profesor, evidentemente todas estas normativas que ustedes establecen en el código son beneficiosas para reconocer estos elementos que hoy nos llevan a entender el respeto a estas personas que tienen alguna discapacidad. ¿Y cómo usted valoraría estos beneficios a partir de lo legislativo, desde lo normativo? Mire, la primera ventaja o beneficio es el reconocimiento de derechos humanos. El cambio que ha existido es un cambio de 180 grados. Hasta la vigencia del Código de Familia del 75 y el Código Civil, antes de ser modificado por el Código de las Familias, la solución que se ofrecía cuando las personas, por ejemplo, estaban en una situación de discapacidad psicosocial o discapacidad intelectual, era declararlo judicialmente incapacitado. Declarar judicialmente incapacitado es condenar a una muerte civil a la persona. Exactamente. Y eran personas que transmitían afecto, que conocían a la familia, que sabían lo que querían. Pero claro, como no tenían el discernimiento para saber vender y comprar, para saber constituir una pequeña empresa, para poder testar, para poder concertar otros actos jurídicos, se le limitaba y se le sustraía. Y la solución que consideraba el derecho más beneficiosa era nombrarle un tutor. El tutor actuaba no desde un plano de igualdad, sino se decía, y fíjese cuán importante es el español, son personas sometidas al régimen de tutela, están bajo la tutela. Entonces, esto implica una verticalidad y todavía lo utilizamos. No, él está bajo la tutela.
No, eso implica una verticalidad. Este no es el sentido. La actual legislación establece que en esos casos lo que conviene es que respecto a estas personas se nombren o designen medidas de apoyos. ¿Qué significan medidas de apoyos? Que lo que se le debe o bien la persona por sí mismo o en defecto de la persona cuando carece de discernimiento, el juez es nombrarle una persona que le asista, que le atienda, que le facilite el ejercicio de la capacidad jurídica. O sea, ni me restringen ni me anulan el ejercicio de la capacidad jurídica. La capacidad jurídica y su ejercicio es innato a la persona mientras seamos personas. Solo se extingue con la muerte. Simplemente lo que las personas pueden actuar sin necesidad de apoyos o con necesidad de apoyos. En la vida muchas veces hay apoyos tecnológicos. Las computadoras, aditamentos electrónicos que son apoyos tecnológicos. Una persona con discapacidad visual tiene perro guías. El perro guía es un apoyo, es un apoyo animal, pero es un apoyo también y es importante. Y de igual manera muchas veces tenemos unas manos fracturadas y tenemos que firmar un documento. Le decimos a un hijo, a un sobrino o a un pariente o a un amigo, por favor puedes firmar por mí. Ahí hay un apoyo, una asistencia. Y cuando la persona carece de determinadas facultades para discernir, pero todavía tiene discernimiento, pues puede auxiliarse, valerse de apoyos que le pueden facilitar la formación de la voluntad, que le pueden facilitar la comunicación. El intérprete en la lengua de señas se ha aprobado recientemente un decreto ley regulador de la lengua de señas. La lengua de señas de Cuba es un segundo idioma. Por lo tanto, un segundo idioma, pero también es la lengua materna oficial de las personas que tienen una situación de discapacidad auditiva. Entonces, esto es importante, trascendente, para que, y lo digo y creo que es importante, los que me escuchan, los operadores, los que trabajan en las distintas oficinas, dependencias, porque tengamos frente a nosotros a una persona con síndrome de Down, no tenemos que decirle, nómbrale un tutor, nómbrale un apoyo. Se le nombra incluso un apoyo cuando él quiera que le nombre un apoyo, porque si podemos comunicarnos con él y puede transmitirnos la voluntad, en esto es importante. Se acaba de aprobar en el 2024 la ley del notariado. Y en la ley del notariado se incluye un precepto que establece que en el caso de los documentos públicos, como un ajuste razonable, cuando lleguen ante el notario o una persona adulta mayor o una persona en situación de discapacidad o una persona que se encuentra en una franja etaria de personas adultas, no adultas mayores, pero están otorgando una escritura de divorcio. Por lo tanto, el divorcio recae sobre personas menores de edad. En todos estos casos se permite la posibilidad de que a continuación del documento redactado en el formato clásico se redacte en formato de lectura fácil. Y esto yo creo que es importante que la población y que la sociedad en sentido general lo conozca. Los notarios tenemos que aquí abrevar de lo que ha avanzado la pedagogía cubana y la pedagogía mundial. Este formato de lectura fácil nació en el año 67 en un movimiento bibliotecario de Estocolmo, Suecia, y se caracteriza por buscar la vía idónea a través de la cual se grafica y se permite transmitir el conocimiento. Porque la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad regula el derecho que tiene toda persona a la accesibilidad. Y cuando hablamos de accesibilidad, nos viene a la mente la accesibilidad física. Y automáticamente, bueno, ya si tenemos un ascensor, tenemos todo resuelto, u otras vías mediante las cuales se puede acceder físicamente. Pero ¿y la accesibilidad cognitiva? ¿Cómo una persona con discapacidad visual puede comprar una mercancía si no es porque aparezca en braille sobre el producto? Porque tratamos frente a consumidores en situación de hipervulnerabilidad. Entonces, estos son los documentos en formato de lectura fácil. Permitirá, por ejemplo, si tengo frente a mí a una persona que tiene un diagnóstico de autismo, quizás la fórmula más idónea es que a continuación de la escritura, auxiliado por los peritos correspondientes, pues escribamos un pictograma que permita la comunicación, que permita saber. Esto es importante, porque de nada vale que usted firme un documento y que a partir de los términos técnicos no entienda cuál es la razón misma de ese documento. Profesor, muchas de estas cosas la población tenemos que conocer para llevar adelante lo que se pide en estos tiempos para promover estos mecanismos de entendimiento, de reconocimiento a estas personas en caso de discapacidad. A usted lo invito a que se mantenga porque tendremos un segundo momento de entrevista aquí. No se me vaya, que nosotros también seguimos en tiempo real. Y usted igualmente, amigo televidente, acompáñeme.